Hola a todos, hoy vamos a ver cómo se pueden hacer ositos utilizando toallas. Sí, toallas como las que usábamos en el vídeo del otro día. Son toallas que se llaman de maquillaje o toallas para invitados. Además usaremos algodón, unas gomitas, podéis usar ojos móviles y un poco de fieltro. Bien, pues como veis son esas toallas que miden pues como 30 por 30, suelen venir en paquetitos de 2 o de 3. Fijaros, bueno, pues es tan fácil como quitamos la etiqueta, claro, de la toalla para que no nos estorbe. Ahora dividimos la toalla como en 3 partes, dejamos una doblada hacia el centro y el otro extremo empezamos a enrollar. Cuando llegamos a la que hemos doblado, enrollamos también ese lado hacia el centro, ¿veis? Y una vez que hemos llegado al centro, lo que hacemos es atarla con una gomita, ¿veis? En un extremito. Y ahora lo que hacemos también es atarla al centro con otra goma. Ya tenemos dos. Ahora cogemos en el centro con una mano y giramos y doblamos. ¿Habéis visto? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es meter algodón en la parte de lo que va a ser la cabeza de nuestro osito. ¿Veis? Abrimos un poco el pliegue y metemos algodón para que quede la cabecita más mona. Una vez que hemos hecho esto, cogemos otra gomita y cerramos. Esta gomita estoy usando de color negro porque luego ahí lo voy a tapar con un collar, pero si no lo vais a tapar pues la ponéis transparente. Y ahora vamos a usar otras dos gomitas para dar forma a las orejas del osito. ¿Veis qué mono? Ya se ve perfectamente el osito, ¿eh? Es monísimo, me encanta. Bueno, pues no queda más que quitar la gomita de abajo que la hemos puesto para que fuera más fácil y poner un hocico. Yo le voy a poner un hocico con fieltro y lo he hecho como si fuera un corazón en fieltro negro y se lo pegamos. Y por último podéis adornarlo como queráis, con un lacito, poner ojos móviles. A mí personalmente me gusta más sin ojos. Ponedme en comentarios a ver cómo os gusta más, con o sin ojitos. Pues esto es todo. Si os ha gustado, dar a me gusta.